38. RPP Data. Y estamos con Diego Pajares en RPP Data. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de RPP Noticias. Hoy día estamos con data, con datos, ¿no? Y estamos en una semana de interpelaciones, ¿no es cierto? Se han programado en el Congreso una serie de interpelaciones a ministros de Estado y al propio Premier Aníbal Torres, ¿no? Y decidimos revisar con el equipo de RPP Data cuáles son las cifras que nos lanzan en lo que va del gobierno el tema de interpelaciones. Y el gabinete Aníbal Torres es el gabinete que, en lo que va del gobierno, comparado con sus predecesores, ¿no? Básicamente Mirta Vázquez y Guido Bellido, que son los que han tenido, ¿no?, oportunidad, ¿no?, de trabajar. Recordemos que el gabinete Valer pues, fue, ¿no?, al final disuelto, digamos, ¿no? Es el gabinete de Aníbal Torres, el que más interpelaciones, con las que se van a llevar a cabo esta semana, que más interpelaciones está teniendo en lo que va del gobierno. 7 interpelaciones, si es que contamos la del propio Premier. Tanto Mirta Vázquez como Guido Bellido enfrentaron 4 interpelaciones, 4 mociones cada uno. Ojo, cantidad de interpelaciones, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Bellido y el caso de Aníbal Torres, Juan Silva, el exministro del MTC, también fue interpelado en ambas ocasiones, ¿no? Pero, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es el análisis? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estamos llegando a ese nuevo récord que marca, en este caso, la presidencia del Consejo de Ministros? Hemos preparado el siguiente informe para todos ustedes. 4 interpelaciones se han programado en el Congreso de la República esta semana. A la del propio Premier Aníbal Torres se sumarán la de los ministros de Trabajo, Betsy Chávez, Interior, Alfonso Chávarri, y Energía y Minas, Carlos Palacios. Con estas, el gabinete Torres alcanzará las 7 interpelaciones de ministros de Estado, 3 más que las que enfrentaron tanto Guido Bellido como Mirta Vázquez durante sus gestiones en la PCM. Este nuevo récord se apoya en que el control político de parte del Poder Legislativo se ha desplazado del presidente Pedro Castillo hacia sus ministros, opina la politóloga Macarena Costa. Antes el Congreso estaba centrado en hacer que el presidente rinda cuentas, tanto así que se presentaron 2 mociones de vacancia. Ahora el Congreso está yendo por la otra vía y es ejercer control político a todo el entorno del presidente, es decir, su Consejo de Ministros. Un detalle no menor es que con las de esta semana se alcanzarán las 15 mociones de interpelación presentadas por el Congreso. Sin embargo, solo ha censurado a 2 ministros. El caso del exministro de Transportes Juan Silva, quien se mantuvo en el cargo en todos los gabinetes ministeriales y que renunció después de 2 interpelaciones y justo antes de ser censurado, puede explicar más sobre por qué el Congreso no ha optado tanto por esta herramienta de control político. Así lo comenta la politóloga Paula Tábara. En el caso de Juan Silva, en el MTC, más allá de las distintas interpelaciones, lo cierto es que para los parlamentarios de distintas tiendas era difícil pensar en la salida de Silva por los intereses que cada uno de ellos también defendía en torno al transporte informal. Ahora estamos frente a ministros y ministras que no parecen tener ese tipo de respaldo transversal, ¿no?, ni intereses necesariamente diversos detrás de los parlamentarios que puedan llevar pues a que haya una mayor protección de ellos. A poco más de 9 meses de iniciado el gobierno, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido tal que se ha llegado a un punto de quiebre. Mientras que el Parlamento no ha dado señas de tener la voluntad política de censurar ministros, el gobierno se ha empoderado y estira aún más la permanencia de aquellos que han sido criticados. Puede también suceder que los peruanos nos hayamos acostumbrado a la crisis, sostiene el politólogo Omar Aguapara. Lo que pasó, por ejemplo, al inicio del gobierno con Béjar, que fue uno de los interpelados y que salió rápidamente, ya no está pasando de igual manera con este gabinete y donde de alguna manera también nos hemos acostumbrado al escándalo o a las denuncias, y el propio gobierno muestra que está dispuesto a empujar hasta donde más puede la presencia de la continuidad de estos ministros. Para interpelar a un ministro solo se necesita el voto a favor de 1/3 de congresistas. Censurarlo, sin embargo, requiere consensos que la mayoría del tiempo se han mostrado esquivos en el Parlamento. Por ahora, o por lo menos durante esta semana, las interpelaciones estarán a la orden del día.
Un informe de RPP Data. Bien, Omar, estimados oyentes, entonces ya vamos 15 interpelaciones en lo que va, en los 9 meses y un poco más, ¿no? De lo que va del gobierno, pero solamente 2 censuras, ¿no? Y una que no llegó, que se quedó en la... Que renunció. El exministro Juan Silva renunció tuit, en ¿no? medio del debate de su censura, ¿no? Claro, ya se iba a votar y creo que querían votar igual la censura. Querían votarla, a mitad del debate llegó la renuncia del ahora exministro Juan Silva de Transportes, y lo que nos decían los analistas pues es que pasar de la interpelación a la censura es un proceso un poco más complicado, ¿no? Claro. La interpelación no deja de ser también, a decir de los analistas, un tema para la tribuna, ¿no? Para hacer que a las autoridades vayan a responder, evidentemente. Es un mecanismo válido de control político por situaciones que desde el Congreso se ha cuestionado, ¿no? Ahora, sobre todo, Diego, la que se ha programado para el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ¿no? Porque ahí el Congreso de la República, ya en términos prácticos, lo va a interpelar, pero de ahí a censurarlo, se implicaría gastar una de las 2 balas Las famosas de plata balas de plata, ¿no? que tienen, ¿no? Entonces, Claro. quedarían demasiado expuestos. Parece... Eso explica, según los analistas que hemos consultado, los hemos escuchado y también sus declaraciones mucho más ampliadas, por supuesto, van a estar en nuestra página web rpp.p, en la versión web de este informe, es que pues la interpelación también pasaba por que el Congreso tenía muchos intereses en ciertos ministerios. Juan Silva en Transporte se mantuvo desde los 3 gabinetes, ¿no? Son 15 interpelaciones, pero bastantes de ellas y aún más han sido presentadas contra el ministro Silva, por ejemplo, el exministro Silva, pero no se atrevían a censurarlos, ¿no? Porque se requerían más votos, porque ya era un enfrentamiento directo con el gobierno. Y porque seguimos en medio de esta crisis entre los 2 poderes también. Tejió ¿no? una gran red de relaciones en el Parlamento, ¿no? Y eso se demuestra con la cantidad de visitas que recibía de los propios parlamentarios. No olvidar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son los que más presupuesto tienen a su cargo. Ojo con eso, porque entiendo que en lo que va del gobierno, uno de los que no se ha movido, de los pocos que no se ha movido, es justamente el ministro de Vivienda. Así es. Y por un lado, tenemos pues a un Congreso que no se anima a dar un paso más allá en ciertos momentos por cálculo político, por estrategias a cierto punto, y un Ejecutivo que se ha empoderado, ¿no? Y que si se censura a un ministro o renuncia a determinado ministro, que han hecho básicamente, por ejemplo, en salud, ¿no? Sí. Subió el viceministro. Subió el segundo, ¿no? Es decir, exactamente lo mismo. Pasó en salud y pasó en transportes. En transportes, exactamente. Suben básicamente los segundos a continuar con el trabajo del cuestionado y ahí queda el asunto, ¿no? Tenemos por un lado la falta pues, de voluntad política del Congreso hasta cierto punto y el empoderamiento del gobierno de insistir con personajes cuestionados y con no querer un ascender cambio, a quienes están detrás de ellos siguiendo los mismos planes, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Diego, por toda la información. Diego Pajares con RPP Data. 1:46, vamos a escuchar a nuestros anunciantes. Venimos con más aquí en la Rotativa del Aire. RPP Data.